Sí, ya se ve bien, María José. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias a la asociación por la invitación. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre las necesidades de conservación de los anfibios en Guatemala y lo hago desde mi rol como coordinadora nacional en Guatemala para Amphibian Arc. Entonces, bueno, quizás para darles un poquito de contexto, Amphibian Arc es una organización que nace hace 20 años, no, creo que un poco más. Tiene bastantes años de haber nacido. Nace a raíz de la primera evaluación global de necesidades de conservación de anfibios, en donde se resalta también la importancia de estrategias ex situ. Entonces, Amphibian Arc trabaja en conjunto con el Grupo de Planificación para la Conservación de UICN y la Asociación Mundial de Zoológicos. Eh, Hace algunos años tuvimos una evaluación en Guatemala y es así como el programa empezó aquí. Yo de eso les voy a contar un poquito más adelante. Entonces, para ponernos primero en contexto sobre los anfibios, a mí también me gusta hacer preguntas. Yo sé que en la virtualidad es un poco difícil que me puedan contestar, pero incluso si las quieren ir escribiendo en el chat, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esta duda entre si estamos hablando de anfibios o de reptiles, porque, bueno, cuando trabajamos en biología, generalmente los trabajamos en conjunto, pero en realidad son grupos completamente diferentes y que tienen requerimientos diferentes. Entonces, quizás una de las cosas más importantes para tener presente es que los anfibios, a diferencia de los reptiles, pues no tienen escamas. Sí, y tampoco tienen las coberturas de calcio duras en el exterior de los huevos. Entonces, esta es una de las razones por las que se mantienen en contacto con el ambiente. Los grupos dentro de los que se encuentran los anfibios son las salamandras o caudata, o en Guatemala también se les conoce como niños dormidos. Quizás este es el grupo en el que generalmente se confunden un poco más porque podrían parecer unas lagartijas, pero tienen ciertas características que son diferentes a las lagartijas. Luego tenemos a las ranas y los sapos que están dentro del grupo Anura. Se refiere a Anura porque no tienen cola. Ausencia de y Nura de cola. Entonces, bueno, la diferencia entre las ranas y los sapos no es que los sapos sean los machos y la rana las hembras, sino que los sapos tienen esta glándula aquí que se encuentra en la parte superior de la cabeza, que es de donde algunas veces secretan este veneno, del que probablemente ustedes han escuchado de, ay, los sapos tiran leche, ¿no? Esta glándula se llama glándula parótida. Los sapos no tiran leche, no es como que a voluntad propia venga un humano y empiecen a tirar leche, sino que sí pueden secretar un moco cuando están muy estresados. Entonces, si se estresan mucho, secretan un moco que lo hacen de defensa y que sí contiene veneno. Y bueno, dentro de las ranas también otra diferencia importante, además de la presencia de esta glándula, es el largo de las patas. Si ustedes ven los sapos saltan chiquito y poco, mientras que las ranas, porque tienen patas cortas, mientras que las ranas tienen patas traseras largas, entonces dan saltos altos y largos. Y por último, tenemos a Gimnofiona o las Cecilias, que son, ay, perdonen, mi gato que son los anfibios que parecen, aquí en Guatemala también se le conoce como tapalcúa, pero son unos anfibios que parecen como gusanos. Si nosotros lo vemos, hasta parecieran unas lombrices, pero en realidad son organismos bastante fuertes. Son vertebrados como todos los anfibios, tienen ojos, algunos tienen tentáculos con los que pueden percibir lo que hay en su entorno. Y como les digo, al verlos son animales muy fuertes porque tienen músculos en todo el cuerpo por el tipo de movimiento que tienen, que es completamente subterráneo, ¿no? Por eso es que si ustedes los ven, pareciera que no tienen ojos, porque la cabeza está endurecida, digamos, para que tenga la capacidad de enterrarse bajo la tierra. Bueno, esto es con los grupos de anfibios que existen. ¿Cuáles son las características que clasifican a este grupo? Primero, como les mencionaba, no tienen escamas en el cuerpo.
sino que tienen una piel lisa y es permeable. Esto quiere decir que tienen la capacidad de absorber lo que se encuentra en el medio. Cuando tienen manos, tienen solo 4 dedos en las manos. Esa es otra diferencia importante. Si ustedes ven un animalito que no saben si es una lagartija o una salamandra, las salamandras tienen 4 dedos y las lagartijas tienen 5. Los huevos que ponen no tienen cubierta de calcio, sino que son huevos que se tienen que poner ya sea en agua o en lugares húmedos, porque tienden a desecarse con facilidad. Algunos de estas especies, bueno, casi la mayoría de los anfibios pasan por un proceso de metamorfosis en donde del huevo nacen como larvas y de larvas posteriormente pasan a ser adultos, lo que nosotros conocemos como renacuajos o tepocates aquí en Guatemala. Y parte de su respiración la hacen por la piel. Aquí yo pongo un par de asteriscos porque en realidad esta es una generalidad global, digamos. Pero para nosotros, nuestras salamandras, nuestras especies de salamandras en Guatemala, todas respiran completamente por la piel, porque una de las características es que son apulmonadas. Somos uno de los países con mayor número de especies de salamandras apulmonadas en el mundo. Y eso nos hace también bastante especiales. Pero entonces ustedes se dirán, aparte de que nosotros los vemos muy bonitos y nos encantan, ¿por qué trabajar con anfibios? ¿O por qué estos animales son tan importantes? Entonces, de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho globalmente, hay varias razones por las cuales estos animales tienen una importancia. Entonces, primero es que mantienen ecosistemas saludables. Como les mencionaba, los anfibios pasan por un estadio acuático, muchas de las especies. Entonces, dentro de las cadenas alimenticias o redes alimenticias, pueden ser tanto presas como depredadores en diferentes momentos de su vida. Entonces, los renacuajos muchas veces se alimentan de algas, muchas veces también se alimentan de insectos o incluso de animales en descomposición, lo que ayuda a mantener cuerpos de agua saludables. También los adultos se alimentan de insectos, se alimentan de otras ranas también o de otros anfibios que mantienen los ecosistemas estables y saludables. Ayudan a entender la fisiología humana. Como les mencionaba, los anfibios tienden a absorber todo lo que se encuentra en el ambiente por la piel, porque lo hacen de una manera muy fácil. Al ser vertebrados, también tienen todos los mismos órganos que nosotros. Entonces, cuando algo les está pasando a ellos, estas alertas también se pueden traducir en algo que nos puede empezar a suceder a nosotros. Desde hace algunos años en Estados Unidos se descontinuó el uso de ciertos agroquímicos. Y entonces lo que sucedió es que hace muchos años, no me acuerdo exactamente el compuesto químico, pero hace muchos años detectaron que a las ranas macho se les empezaban a hacer chiquitos los testículos y de hecho en algunos casos empezaron a desarrollar feminización, como nacer machos, pero empezar a convertirse en hembras. Entonces esto redujo la cantidad de esperma que podían producir y afectaba la calidad reproductiva de estas especies. Entonces esa fue una de las primeras alarmas que se dio. ¿Pero por qué lo menciono? Porque como unos 10, 15 años después se dieron cuenta que hombres adultos que se encontraban en contacto con este mismo agroquímico empezaron a desarrollar también reducción de los testículos. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo estos organismos también son no solo alertas, sino que también nos ayudan a entender cómo todo lo que está en nuestro medio, en nuestro entorno, también nos puede afectar a nosotros. Bueno, esto va de la mano con ser indicadores de presencias de toxinas o cambios en el ambiente. Igual con el cambio climático, cuando hay alteraciones en la temperatura, son los primeros en desaparecer o alterar sus distribuciones. Son controladores de plagas. Hace algunos años yo tuve la experiencia de conocer a un señor que él me empezó a acompañar en los viajes de campo, pero de él mismo salió a contarme que en su comunidad tenían cultivos de maíz, maíz para subsistencia, ¿verdad? Y que en algún momento se aburrieron de ver tantas ranas y entonces las mataron, les dieron muerte a todas las ranas que encontraron. Y el año siguiente sus cultivos no se dieron porque habían tantos insectos que se los comían todos. Entonces ellos mismos se dieron cuenta y dijeron, uy, los que se comían los insectos eran las ranas
que nosotros matamos y entonces para los siguientes años, rana que veían la dejaban viva y poco a poco regresaron a volver a tener cultivos saludables. Pero fue una experiencia que uno lo puede leer, pero ellos lo vivieron en carne propia. Hay algunas culturas en las que también tienen un valor histórico, cultural o de alimentación y también pues tienen contribuciones a la medicina humana. Entonces, por ejemplo, todos los anfibios tienen compuestos químicos en la piel, no solo es veneno, sino que también tienen proteínas, también tienen antifúngicos, compuestos que también matan bacterias. Y hay algunos lugares en donde la composición química de la piel de los anfibios se está estudiando para desarrollar medicamentos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo son las salamandras y la capacidad que tienen para regenerar órganos. La capacidad de regenerar órganos o extremidades de las salamandras es increíble porque no es como con las lagartijas que cuando botan la cola regeneran únicamente el cartílago, sino que las salamandras tienen la capacidad de regenerar el hueso y no solo de las colas, sino que también si botan una mano. Hace poco escuché el caso de alguien que contó que encontró a una que le habían como comido la mitad de la cabeza y la regeneró. Entonces, hay algunos investigadores que también estudian esta capacidad de regeneración como estudios de células madre, también para contribuciones a la medicina humana. Entonces, como vemos, los anfibios juegan muchos papeles importantes más allá del que nos gustan y son importantes en los ecosistemas. También tienen algunos papeles importantes que podrían ser beneficiosos para nosotros como humanos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver cómo está la situación de los anfibios a nivel global, es bastante alarmante. Podemos ver que los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado a nivel mundial, representando el 41% de las especies descritas como amenazadas. Este año llegamos allá a tener 9.000 especies en todo el mundo. Se clasifican como 41% de especies amenazadas porque los anfibios están en todos los continentes y en todos los continentes, en todos los lados en los que se encuentran especies amenazadas. Cuando nosotros hablamos de especies amenazadas, o por lo menos en esta charla específicamente, yo les estoy hablando de estas categorías que son de la lista roja de la UICN. En Guatemala tenemos una clasificación también local, que es el listado de las especies amenazadas, que la hacen en CONAP, pero muchas de las clasificaciones de los anfibios en la lista roja de UICN coinciden con la categoría en la LEA. Entonces, dentro de UICN podemos tener diferentes clasificaciones. Extinto, extinto en vida silvestre, críticamente amenazado, amenazado, vulnerable, cerca de estar amenazado, con preocupación menor y con data deficiente, ¿verdad? Entonces, esta quiere decir que no hay suficiente información como para evaluarla. Entonces, estas tres categorías, críticamente amenazado, amenazado y vulnerable, se refieren a qué tan cerca se encuentran de llegar a esto, a la extinción. Obviamente, pues, críticamente amenazado es lo más cercano a. La UICN evalúa esto mediante varios parámetros. Primero es el estado de población. Si la población está en reducción, o si está estable o si está creciendo. Para casi todos nuestros anfibios, lo que está reportado es que las poblaciones están disminuyendo. El rango geográfico en el que se encuentran. Hay muchas especies, especialmente de aquí de Guatemala, porque tenemos tasas de endemismo, que esto quiere decir que se encuentran únicamente en un lugar, bastante elevadas, o en un lugar o en una región, ¿no? eh, el tamaño de la población. Generalmente las especies amenazadas tienen tamaños de población pequeños. Imagínense, tienen poblaciones pequeñas y aparte de estar pequeñas, están en declive, ¿no? Y luego, pues sí hay disponibles también análisis cuantitativos sobre el estado de las poblaciones. Entonces, tomando eso en consideración, es que se ha estimado que el 41% a nivel global es que están amenazados. ¿Cuáles son las amenazas principales o las amenazas que se han reportado que son las más graves para los anfibios?
Primero es la pérdida de hábitat, que el 93% de las especies a nivel mundial reporta que la pérdida de hábitat es una de las amenazas para supervivencia. Pues suena un poquito redundante, ¿no? Quiere decir que hay menos bosques o que cada vez los parches son más pequeños. Pero la pérdida de hábitat no hace referencia únicamente a el que los bosques dejen de existir, sino que también la calidad de los bosques, la calidad de las áreas en donde se encuentran los anfibios, porque cada vez, hay bosques, pero muchas veces, digamos que si lo vemos en un mapa, hay verde, pero son monocultivos, ¿no? Y que estos monocultivos al rato no son lo mejor para las especies amenazadas. Luego tenemos, perdón, se movió solito. Luego tenemos el cambio climático. El cambio climático es una amenaza que está presente para el 29% de las especies o los efectos del cambio climático, ¿no? Porque actualmente pues sabemos que las temporadas de sequía generalmente son más largas y cuando vienen lluvias muy, muy fuertes. Entonces, esto hace que muchas veces las especies no tengan suficiente tiempo como para buscar refugios o incluso adaptarse a los cambios que se están dando. En anfibios se ha reportado en muchos lugares que la respuesta al cambio climático es cambiar sus distribuciones. Y lo que hacen es que si están en lugares más calientes, buscan irse quizás más arriba en picos de montaña en donde las áreas son más frías. Pero aquí, ¿qué pasa con las especies que ya están adaptadas a vivir en picos de montaña muy, muy frías? En donde eventualmente va a haber menos y menos frío. Probablemente sean refugio para especies que antes estaban más abajo, pero estas se van a ir, las que ya estaban adaptadas a estar en lo frío, van a ir desapareciendo. Entonces, esta es otra de las amenazas. Otra muy fuerte son las enfermedades. Específicamente o característicamente se reporta la quitridiomicosis como la enfermedad más grave para los anfibios. Esta está causada por un hongo y hagan de cuenta que los anfibios es como que están viviendo en un COVID completamente, ¿no? Desde hace unos 40 años, no, más, 40, 50 años. En Guatemala el hongo se detectó que llegó en los 80, pero el problema del hongo ya venía desde hace varios años más. De hecho, si tienen interés en escuchar o aprender un poquito más sobre el hongo, les recomiendo el podcast que acaba de empezar también de Amphibian Arc. El primer episodio es Mendelssohn, uno de los investigadores que encontró los primeros registros de BD aquí en Guatemala, hablando de el declive masivo que se vio contando la historia del declive masivo que se empezó a ver en esa época. El hongo fue reportado como el responsable de la desaparición de no solo poblaciones, sino que de especies completas en todo el mundo. En Guatemala, por lo menos se sabe que fue el causante del declive de 3 especies. Entonces, el hongo sigue estando presente, sigue siendo una amenaza, porque a pesar que es una enfermedad que está en cierta estabilidad, el cambio climático puede causar que hayan picos. Y aparte, viene la enfermedad hermana que viene esperemos que no venga, pero que surgió en el norte hace algunos años, que es más letal para las salamandras. Luego tenemos los incendios forestales, los cuales impactan, como mencionaba, en la calidad de hábitat. Los incendios forestales, igual por el cambio climático, es algo que se ha estado dando más y activamente, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. La presencia de especies invasoras que muchas veces no tienen depredadores naturales, entonces llegan a ser desastrosas para las especies locales porque se vuelven depredadoras sin depredador, entonces no hay forma de controlarles. Y otra de las amenazas es la sobreexplotación, que a pesar que es una de las amenazas más pequeñas, no la podemos descartar del todo, ¿verdad? Esto puede ser tanto para el tráfico de especies como mascotas o como en algunos lugares en donde pues también son alimento. Entonces, a nivel mundial, hay algunas áreas clave que se han identificado para la conservación de los anfibios. Si ustedes ven aquí estos puntitos, nos enseña cómo Mesoamérica o en los trópicos, el neotrópico, es una de las áreas geográficas mundiales con mayor riqueza de anfibios o con mayor importancia para la conservación de anfibios.
También somos de los que tienen un porcentaje relativamente elevado de áreas protegidas, pero seguimos estando bajo muchas amenazas. Dentro de este mismo reporte que yo les invito a leerlo, es la última evaluación del estado global de los anfibios. Mencionan que para Mesoamérica, uno de los puntos clave son las montañas del norte de Guatemala. Las montañas del norte de Mesoamérica. Entonces, eso quiere decir el área de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, que son bosques nubosos riquísimos de especies de anfibios. Entonces, para nosotros, pues también es importante porque somos uno de los lugares del mundo con con una proporción de especies muy elevada, de especies de anfibios. Es en Guatemala, ya haciendo un recuento de cuántas especies tenemos tres especies de cecilias, las que parecen gusanos, 68 especies de salamandras, todas son apulmonadas, 12 especies de sapos y 86 especies de ranas. Si se recuerdan, yo les mencioné que el 41% de las especies a nivel global se encontraban amenazadas. En Guatemala la situación es más drástica porque el 60% de nuestras especies están amenazadas. Y si nos vamos a el grupo con mayor riesgo, son las salamandras. De nuestras 68 especies de salamandras, el 80% se encuentran en algún grado de amenaza, lo cual es muy, muy preocupante y nos pone en el quinto lugar como uno de los países con mayor proporción de especies amenazadas en relación a las especies que tenemos presentes. Entonces, pues es una forma como un llamado de atención de por qué este grupo no lo tenemos que dejar de lado, sino que ponerle atención. Aunque aquí en Guatemala hemos hecho varios esfuerzos de conservación, incluidas la presencia de áreas protegidas, especialmente las que son parte de la asociación, ¿verdad? De reservas privadas, en donde se encuentran especies amenazadas. Aquí yo les muestro un mapa en el que se registran 14 de las especies de las áreas protegidas que se encuentran dentro de la Asociación de Reservas Privadas en donde se encuentran anfibios amenazados. Como ven, pues son bastantes. Y si nosotros ponemos un mapa de las áreas protegidas de Guatemala encima, de hecho lo había puesto, pero luego no me gustó mucho cómo se veía. Las áreas privadas también van llenando como pequeños vacíos que las áreas protegidas de CONAP o de la Universidad de San Carlos de Guatemala no ocupan o no cubren. Entonces sirven algo así también como em, corredores dentro de las áreas protegidas de Guatemala. A raíz de todo esto de lo que les estoy hablando y de lo alarmante que está la situación para los anfibios en Guatemala, en el 2024 hicimos este taller de evaluación de las necesidades de conservación para anfibios amenazados de Guatemala. Aquí está el código QR. Les invito a que lo descarguen, lo vean. Ahí hay una serie de mapas también en donde pueden ver no solo las áreas protegidas, sino que dentro de ciertas regiones de Guatemala, qué especies se encuentran amenazadas, qué especies amenazadas se encuentran por región de Guatemala. Entonces, les invito a que lo descarguen y que puedan ahí revisarlo, chutearlo en buen chapín, para que vean más la información. Si no les da tiempo de leer ahorita el código QR, se los puedo mandar. Me pueden mandar un correo y yo con mucho gusto se los puedo enviar. Entonces, como resultado de este taller de evaluación, tenemos varias esfuerzos o acciones que AmphibianArc recomienda para la conservación de los anfibios. Entonces, de la primera que les voy a hablar es de la educación para la conservación. Tal vez para ponerlos un poco de contexto, perdón. ¿Cómo funcionó la evaluación? En la evaluación se invitó a expertos de anfibios de Guatemala. Fuimos bastantes personas que nos reunimos en un espacio. Entonces se revisaron todas las especies amenazadas según UICN y entonces con la información que hemos colectado a lo largo de los años y el instrumento de evaluación que tiene AmphibianArc, se hacen ciertas mediciones en las que dicen, ok, para esta especie lo que se recomienda es esto, esto y esta acción. No es algo aleatorio, no es algo arbitrario,
sino que es algo que ya está estandarizado, es la misma herramienta que se usa a nivel mundial y es así como se obtienen las recomendaciones para las especies. Entonces, la primera acción de las que les voy a hablar son educación para la conservación. Eh, Creo que para nadie es sorpresa que los anfibios tienen estigmas muy fuertes, que los niños dormidos se le meten en la boca a los niños para dormirlos, que si lo tocan es que se les va a caer la mano, que si los sapos tiran leche. ¿Qué más he escuchado yo? Bueno, yo he escuchado muchas historias y bueno, uno puede entender de dónde viene este miedo, ¿no? Generalmente pues son animales em, como babositos se podrían ver, o sea, ligosos, chiquitos, muchos vienen, no son tan hermosos para el público general, entonces están acompañados de muchos estigmas y esa es una de la, de los flancos que hay que atacar para cambiar la percepción de la gente. Y es por eso que desde Amphibian Arc se recomiendan a estas especies para promover para educación ambiental o educación para la conservación. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de estas especies son carismáticas, como por ejemplo la Duelmanoila soralia, que es una rana muy, muy bonita, o son muy llamativas, como por ejemplo esta bolitoglosa mexicana, creo yo que es esta. Entonces, Odoflani, no llego a leer. Bueno, estas bolitoglosas que son muy coloridas. Yo tengo un sesgo aquí claramente en Ictanolis porque es una especie muy bonita. Las plectroilas que también son especies de ranas que hasta son como fotogénicas porque se ponen en poses para que uno les tome fotos. Entonces, utilizar a estos organismos o estas especies que son carismáticos. Algunas de esas especies no solo son carismáticas, sino que también son raras. Entonces, realmente es mejor darlas a conocer porque no hay otra forma en la que se pueda promover la conservación o es una de las formas en las que se puede promover la conservación porque las poblaciones son muy pequeñas. Entonces, lo que se recomienda en este caso es hacer talleres de educación ambiental, idealmente que sean continuos, no solo con adultos, sino que ir con los niños de comunidades, de áreas rurales, de áreas urbanas y promover o dar a conocer la presencia de estas especies, especialmente si ustedes que trabajan dentro de sus áreas protegidas tienen alguna de estas especies, qué mejor herramienta que darla a conocer dentro de todos los actores locales que tienen influencia sobre sus áreas. Esa es una de las acciones. Yo considero que casi todas las especies pueden ser útiles para la educación, para la conservación, pero estas que proponemos desde Amphibian Arc es porque tienen estas características especiales que las hacen un poquito más llamativas que otras especies. Luego tenemos otras acciones que se recomiendan y ustedes dirán, y esta loca, ¿por qué las juntó todas? Porque son un montón, ¿verdad? Y al rato hasta pareciera que están, cada quien debiera jalar por su lado, ¿no? Están biobancos que se recomienda para 47 especies, la creación de biobancos. Los biobancos son el almacén de información genética, porque es información genética que si no se almacena potencialmente se pierda para siempre, o es una historia evolutiva que se puede perder. Luego tenemos especies para rescate, se recomiendan 47, de las cuales algunas es ex situ y para otras es que se recomienda restauración de hábitat. Cuando hay recomendación de rescate, se tienen que cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, para las especies que se recomienda rescate ex situ, primero, tiene que ser una especie amenazada. Segundo, tienen que haber suficientes organismos fundadores. Esto quiere decir que la población debe ser lo suficientemente grande para que se puedan obtener organismos fundadores y que la población siga existiendo, ¿verdad? Y muy, muy importante, tiene que haber suficiente hábitat para una posterior reintroducción. Si no hay suficiente hábitat, es en donde se recomienda, perdón, en donde se recomienda esto, restauración de hábitat, porque no se puede recomendar una estrategia ex situ si no hay un espacio a donde se puedan regresar los individuos. No tendría un sentido hacer ex situ si no hay un espacio a donde regresarlos.
para casi todas las especies se recomienda conservación in situ, que es proteger el hábitat. Y pues no solo conservación, sino que investigación in situ que van de la mano. Y la investigación en manejo e investigación ex situ aplicada se refiere a algunas especies de las que muchos aspectos no se conocen y se recomienda hacerlo de manera ex situ porque es la mejor manera para identificar ciertos aspectos como por ejemplo reproductivos o de comportamiento, especialmente reproductivos. Entonces, regresando a por qué todo esto que generalmente nosotros trabajamos por todos, cada quien por su lado, yo lo junté. Pues ese es justo de lo que les quería hablar, ¿verdad? Tradicionalmente, nosotros tenemos dos formas de trabajo, in situ por un lado y ex situ por otro, ¿no? Entonces, las organizaciones, las asociaciones, fundaciones que tienen áreas protegidas trabajan por su lado, protegiendo su hábitat, los biólogos de vida silvestre por su lado, trabajando para proteger el hábitat. Mientras que las personas ex situ, como zoológicos o jardines botánicos, trabajan también por su lado. Y entonces cada quien, ¿no? Em, Al final de cuentas, ambas estrategias o ambas formas de trabajar conservación tienen el mismo propósito, ¿no? Entonces, la orientación o el tiro o el objetivo que tiene Amphibian Arc actualmente es seguir este plan de One Plan Approach, que es algo interseccional, ¿no? Entonces, tanto las ONGs, organizaciones, áreas protegidas, CONAP, zoológicos, acuarios, jardines botánicos debieran trabajar en conjunto, porque la idea de las estrategias ex situ, digamos, es que hayan una aseguranza de una población en el caso que algo esté pasando en el hábitat, ¿no? Entonces, es por eso que yo todas estas acciones que se recomiendan desde Amphibian Arc las pongo en un conjunto, las pongo en junto, porque al final del día tienen que trabajar juntos. Debieran existir planes de conservación in situ para las poblaciones. Eso se puede hacer desde lo local, decir, yo tengo esta especie de rana, me interesa, ya vi que está amenazada, ¿qué podemos hacer nosotros localmente para mantener esta población amenazada que a mí me interesa tener? Entonces, por ejemplo, si es una especie acuática, ¿por qué no hacemos pozos? ¿Por qué no hacemos refugios? Hay algunos lugares en los que incluso hacen hoteles de anfibios que les ayudan a sobrepasar estos efectos del cambio climático. Los hoteles de anfibios son como tubos PVC que están cerca de lugares húmedos, entonces logran aislarse un poco del calor y mantenerse en lugares en donde no van a perder tanta humedad del cuerpo. Entonces, al final del día, el objetivo final es el mismo y qué mejor manera de trabajarlo en conjunto. Entonces, desde Amphibian Arc, pues viene esto, ¿verdad? De por qué la conservación ex situ es importante para los anfibios, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, el cambio climático, la presencia de enfermedades, pérdida de hábitat y a veces hay emergencias locales, como por ejemplo, tenemos una población de esta salamandra, pero está solo en este lugar y en este lugar empezaron a tirar árboles. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay algunas especies para las que si no se hace algo o hay alguna acción de emergencia que se aplique, no hay otra salida. No es muy probable que la especie desaparezca. A raíz de esto es que desde Amphibian Arc, algunas de las especies que nosotros promovemos o proponemos como especies para rescate ex situ, las que se identifican, pues, que pueden ser para rescate ex situ, estas son algunas, acá si no estoy mal me faltan otras 6. Em, Como pueden ver, casi todas son salamandras. Tenemos únicamente una rana. De ahí el resto son especies de salamandras, lo cual también es bastante interesante porque en Guatemala es el único país en el que se ha reportado tanta necesidad, o sea, en la que las salamandras han sido el, el punto clave para el rescate de anfibios. Y que también lo hace bastante interesante si nos vamos al lado de investigación porque hay mucha información que no se conoce también de las salamandras y han habido pocos esfuerzos ex situ
para este grupo de salamandras específicamente. Entonces, dentro del informe que les mencioné, que por favor descárguenlo, em, no solo están las especies, sino que también en dónde se encuentran. Si ustedes son actores locales que les interesaría trabajar con alguna de estas especies, pues me pueden hablar y podemos trabajar desde Amphibian Arc algo. Ahora, les voy a contar un ejemplo o una historia de éxito que empezó con Amphibian Arc, pero sigue siendo una historia de éxito sobre este acercamiento de un acercamiento, digamos, un plan para la conservación. Entonces, está esta especie de rana, Pleuroderma somuncurense. La rana de Balcheta es argentina, entonces rana de Balcheta. Entonces es una rana microendémica porque se encontraba únicamente en un riachuelo de 10 kilómetros de largo. Entonces es una de estas especies que yo les digo que están en lugares en donde uno diría, ¿cómo es posible que hay acá anfibios? Porque está en la Patagonia. Entonces, el grupo de investigadores que estaban trabajando con esta rana la encontraron y dijeron, genial, encontramos una población, qué buenísimo. Y en eso, arriba, digamos que la encontraron en un punto del río y en la parte alta del río empezaron a meter vacas. Y entonces los desechos de las vacas empezaron a caer en el río o se empezó a lavar como toda la vegetación que estaba a los lados del río. Y eso estaba impidiendo que las ranas se pudieran reproducir porque las estaba matando. Entonces, esta fue la primera amenaza que surge. Vienen ellos y ¿qué es lo que hacen? Toman individuos fundadores, se los llevan al Museo de Historia Natural, si no estoy mal, en donde empiezan un plan ex situ. Entonces ellos empezaron una población, fueron sumamente exitosos porque desde sus organismos fundadores lograron reproducir, eso no se da siempre, ellos fueron muy exitosos. Mientras al mismo tiempo, entonces estaba esta parte del equipo trabajando la sección ex situ, mientras que aquí estaba esta otra parte del equipo trabajando con las comunidades y con los ganaderos del área. ¿Qué vamos a hacer? Em, Movamos a las vacas, veamos qué hacemos. Entonces, ellos lograron hablar con los ganaderos, lograron que las vacas se movieran y entonces ya tenían su población, ¿no? Reintroducen algunos de los individuos de regreso. Entonces, introducen a los organismos de regreso y a los años empezaron a meter truchas. Entonces, otra amenaza, porque se comen a las ranas y no las dejan reproducirse. Pero ellos seguían teniendo su población ex situ, la aseguranza, ese es el tema, ¿no? Encontraron otro punto del riachuelo en donde había ay, como un pedazo de una caída en donde la trucha ya no puede pasar. Entonces, a partir de ese punto empezaron a traslocar a los individuos para que fueran exitosos. Entonces, como les menciono, hasta aquí se cuenta la historia de hasta el 2017. Entonces, en el 2010 se hace el CNA, que fue lo que hicimos en 2024 aquí en Guatemala. Luego en el 2011 tuvieron un curso de manejo, en el 2014 les dan fondos, en el 2015 empiezan con su población ex situ, como les digo, al mismo tiempo de la mitigación de las amenazas, y en el 2017 pueden empezar con sus pruebas de reintroducción. Esto que les cuento, el año pasado ellos sí seguían con este trabajo. Muchas veces los esfuerzos de conservación con anfibios no son algo de un proyecto, sino que son esfuerzos a largo plazo. Como les digo, esto empezó en el 2014. El año pasado sí estuvimos en una charla en la que nos contaban que el proyecto sigue. Las amenazas siguen surgiendo, pero ellos, como fueron exitosos con la aseguración de su población ex situ, pues han logrado asegurar la continuación de la especie en el área de la que es nativa. Entonces, bueno, como les digo, necesidades de conservación no solo es lo ex situ, es también trabajar localmente. Andrea Rojas está rayando la presentación. Son bromas. Em, no solo es las estrategias ex situ, realmente lo ex situ debiera ser lo último, ¿no? Después de ver que no se puede hacer nada más.
Inicialmente, protección de hábitat, educación, involucrar a las comunidades locales y a los actores locales para promover la protección de microhábitats. Si ven troncos caídos, que no se los lleven, que permitan que los troncos se deshagan, porque esas son casas ideales para los anfibios. No lavar la hojarasca, idealmente, porque esa también es ideal para los anfibios. Si vemos que nuestras estrategias in situ locales no están funcionando, pues ya podemos pasar a hacer cosas artificiales como estanques o los hoteles que les mencionaba. Y si no está funcionando, pues sí, toca recurrir a algo como esto que es las estrategias éxito. Ahora, desde el programa de Amphibian Arc, pues para contarles un poco, nosotros empezamos el año pasado con un programa en Guatemala. El programa empieza porque, por esto que les mencionaba, que fue sumamente alarmante ver que las salamandras están tan amenazadas aquí en nuestro país. Entonces, el año pasado empezamos con identificar instituciones que estuvieran potencialmente interesadas. Este es un proceso continuo. Si hay alguien aquí que también forme parte de alguna institución que esté interesada o tenga la alarma de alguna especie en la que consideren que hay alguna emergencia en la que Amphibian Arc pueda ayudar, se pueden poner en contacto conmigo. Luego yo hice unas encuestas y reuniones informativas para poder pasar a la selección de las instituciones con interés potencial para poder empezar un proyecto éxito. Luego, este año, tuvimos una sesión de entrenamiento en enero en la que también participó las reservas privadas con Juan, en la que pues hablamos principalmente de cómo empezar un programa de anfibios éxito en Guatemala. Y bueno, posteriormente siempre parte del programa es apoyar en lo que se pueda dentro de la obtención de licencias y recursos y luego apoyar en el desarrollo de espacios adecuados. A raíz de esto es que el año pasado el zoológico La Aurora ganó una semilla, una beca semilla con Amphibian Arc para empezar el primer programa de conservación ex situ de anfibios en Guatemala. Ellos van a estar trabajando con tres especies, que son Bolitoglossa helmriki, Bolitoglossa cacchiquelorum, si no estoy mal. Ah, no, aquí están. Bolitoglossa morio, Craugastor inachus y sí, Bolitoglossa cacchiquelorum. Estas son sus tres especies de interés, pero para poder de primero evaluar que todo esté bien, van a trabajar con especies análogas. Las especies análogas, que también están dentro del documento que les envié, son aquellas que por su biología pueden imitar las condiciones para estas otras especies, pero no están tan amenazadas. Entonces, para validar los métodos, van a utilizar estas dos especies y posteriormente pasarán a trabajar con estas tres especies. Ellos tienen planificado empezar este año, entonces es algo interesante porque es el primer programa de anfibios de conservación ex situ de anfibios en Guatemala. Y bueno, no sé si tienen, primero muchas gracias a todos por su atención. Yo sé que las charlas virtuales pueden ser un poquito lentas, pero si tienen alguna duda, tienen cualquier cosa que quieran preguntarme, pues podemos abrir ahorita el espacio para platicar. Y ahí está mi correo también por si me quieren contactar. Muchas gracias, María José. Si gustan, podemos abrir el espacio. Hay unas preguntas, te las voy a hacer de una vez. Ah, va, 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 sí. Eh, la primera menciona si sabes algo sobre Bolitanensis. Esto lo pregunta Abraham Salguero. No. Entiendo que la Bolitoglossa suchitanensis es una de esas especies raras de las que se han visto pocos individuos. Entonces, sí sé que hay un chico que está trabajando con el complejo Morio, pero él está trabajando desde el aspecto molecular, pero no hay mucha información que te pueda decir de Bolitoglossa suchitanensis. Te puedo pasar el contacto de él si querés. Ok, muchas gracias, María José. De ahí nos pregunta un par de personas. Compartir la presentación, que pues estamos haciendo la grabación que vamos a publicar. Igual se las vamos a poder compartir.
Eh, de ahí, bueno, Abraham nos amplía un poco, dice que es de CONAP de la región suroriente. Nos menciona que les interesa el apoyo para poder ubicar y proteger la salamandra nativa del volcán Suchitán, ¿verdad? Que es particularmente, me imagino, esta bolita losa, en Santa Catarina, Mita, Jutiapa. Súper, me pueden escribir y entonces podemos entrar en contacto. De ahí nos escribe Carlos Salvatierra, dice que somos Montaña La Negra, nuestra reserva es un área restaurada desde hace 20 años, creamos estanques artificiales y han llegado ranas que no existían antes. Qué genial. Es muy posible que ya existieran ahí, pero como muchas de estas especies son elusivas o poco fácil o difíciles de ver, al ustedes darles más espacios para estar, entonces encuentran los estanques como un hábitat ideal porque tienen todo lo que necesitan para poder sobrevivir. Entonces, qué interesante. Ah, adelante, Carlitos, por ahí levantó la mano. Hola, buenas tardes, María José, gracias. Gracias a la asociación. Sí, ahí puse mi comentario. Hemos hecho varios, no puedo subir la foto aquí, pero al rato tal vez lo logre. Y empezamos a hacerlos porque nuestra reserva está cerca del volcán de Pacaya y ahí no hay fuentes de agua cercanas. Así que la única presente es la laguna de Calderas, que está como a 7 kilómetros. Hemos visto diferentes clases de especies de ranas. No las tenemos aún identificadas, pero sí hemos visto como con estos pequeños estanques, cómo se ha enriquecido un poco se ha creado un pequeño hábitat. Hay libélulas, diferentes insectos acuáticos y dentro de ellos, pues, las ranitas. También encontramos hacemos algunas composteras eh, que las hacemos con un método prácticamente replicando la naturaleza con troncos, como mencionaste. Y en época seca algunas veces las regamos. Como usamos casi solo agua de lluvia y trabajando un poco ese material de la compostera, sirviéndolo me topé un día con una salamandra del Pacaya que o sea, creo que me hubiera muerto si la mato. Y entonces la agarramos y la pusimos como estaba, la verdad es que estaba bastante bien, no se había lastimado y la llevamos a un sitio seguro. Em, Me llamó mucho la atención de estos tubos de PVC, porque yo siempre he pensado en hacer, entre comillas, como un salamandrario o algo que pueda mantener la humedad ahí. Si tienes más información y eso que luego me puedas compartir, yo te lo agradezco. Solo quería compartir esa experiencia. Saludos y gracias por la Ah, charla. muchas gracias. Bueno, en Volcán Pacaya lo que se ha visto en donde sobreviven muy bien las Bolitoglosa pacaya son en bromelias. Entonces la forma que podría apoyarlas es justamente teniendo más gallitos o bromelias porque eso va a ser ideal para ellos y es un hábitat que ellos naturalmente usan. María José, yo tengo una observación. Gracias, María José. No sé si se me oye. Sí, sí, licenciada. Adelante. Mira, María José, ha aumentado tristemente, y yo sé que es porque estamos creciendo en población, la construcción de lotificaciones. Y a la hora que se inicia el proyecto, pues tiran los árboles, pero son cantidades de bromelias que estas personas no saben su importancia, ¿verdad? Habrá posibilidades de, con tu institución, la de nosotros, indicar la importancia de los gaitos, que es como aquí se conocen, ¿verdad? Porque no tienen, no tienen idea realmente de esa importancia. Yo tuve la oportunidad cuando hicieron la base de que me regalaran los gaitos y por en lo que fui a traer el pick-up de mi padre, que me tardé 10 minutos lo más,
ya habían enterrado las tilapsias con una mano de mica, ¿verdad? Con Sí, un tractor y me dolió muchísimo, ¿verdad? Porque cuánta vida hay ahí, pero mucho es ignorancia, no se sabe, ¿verdad? No sé si claro. se puede hacer información, entrevistarte a ti, muy corto, un TikTok, pero necesitamos llegarle a muchas notificaciones porque están tirando eso masivamente, ¿verdad? Solo Claro, es una observación, ¿verdad? claro, creo que es algo que podríamos también trabajar desde la Asociación de Herpetología en conjunto con la Asociación de Reservas Privadas. Justo hay un par de estudios ya hechos de bromelias y esto que les menciono de las bolitolosa pacaya fue una tesis de licenciatura de hace algunos años. Catarina, que anda por ahí, también está por empezar su tesis con bromelias y anfibios, entonces sí, creo que sí, sería bastante bueno hacer algún tipo de documento, justo, o sea, información para que la gente sepa la importancia de los gallitos. ¿Algún otro comentario? Sí, Abraham levantó la mano. Adelante, Sí, buenas tardes. Abraham. Eh, Apoyando lo que acaba de decir la persona que me antecedió, considero también que fuera bueno que involucraran al Ministerio de Ambiente. Recuerden que para hacer este tipo de actividades como carreteras, pues todo eso lleva un estudio de impacto ambiental en el cual, pues cuando se busca la actividad que se va a hacer, pues ahí dice, ¿verdad?, cuáles son los impactos de ambiente, pero no menciona ni toman en cuenta, pues, este tipo de vida, ¿verdad? Uf, Entonces, sí fuera bueno involucrar a esta institución y tal vez a algunas otras más. muchas gracias. Sí, sí, sería, creo que sería bastante importante también. Muchas gracias. Por aquí en el chat nos pone también Carlos Salvatierra que en el volcán han puesto pues diferentes denuncias, ¿verdad? Para detener las salas ilegales y basureros ilegales, ¿verdad? Pero es un desafío. Claro. Por ahí ya nos subió la foto eh, Carlos su, Vam- de su área. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Pura piscina natural, les dicen. He visto yo que les dicen, qué bonito, qué bonito. Ujú, sí, sí, una lagunita, Sí, una poza es. sí. Em, ¿Algún otro comentario? No sé si hay alguna otra mano levantada, creo que no. Eh, ya no tenemos más intervención, ¿verdad? Le daríamos un agradecimiento muy especial a María José, ¿verdad? Chan y Amphibian Arc por esta presentación. Este es un tema que pues en la asociación nos interesa mucho porque precisamente los anfibios son uno de los indicadores que utilizamos bastante, ¿verdad? Como lo mencionó María José, para pues evidenciar el estado de las reservas, ¿verdad? Y efectivamente pues resaltar la importancia también de estas áreas como lo hizo María José, ¿verdad? Para el resguardo de especies que están amenazadas, sin embargo, sí reconocemos que hay acciones por hacer, ¿verdad? Aparte de conservar, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que buscamos con esta alianza con Amphibian Arc, de ir implementando acciones de conservación para pues mejorar el hábitat o pues hacer alguna intervención, ¿verdad? Así como estos proyectos de éxito que mencionaste para mejorar las poblaciones, ¿verdad? Porque si hay un grupo que particularmente está amenazado, como lo mencionó María José, de organismos, ¿verdad? De vertebrados sobre todo, son los anfibios y hay muchísimo endemismo, ¿verdad? Como también seguro lo mencionó por ahí María José. Y también el compañero de CONAP, ¿verdad? Por ejemplo, que mencionó una salamandra particular de un volcán. Así hay casi que en cada volcán una salamandra particular, ¿verdad? Sí, En cada, en cada
en cada ecosistema, en las verapaces, ¿verdad? Hay particularidades de anfibios que no hay en ningún otro lado, en los volcanes, en el oriente, ¿verdad? Entonces sí es un grupo que si no atendemos, lo vamos a perder, ¿verdad? Vamos a perder esa biodiversidad. Entonces, de nuestra parte es muy importante seguir desarrollando esos esfuerzos de conservación en las reservas y que pues sean efectivos, ¿verdad? Para la conservación de estos grupos. Entonces, antes de pues dar el espacio para terminar, solo quisiera compartirles un par de datos. Bueno, primero les coloqué por ahí en el chat, ¿verdad? Un formulario para quienes quisieran la grabación de la capacitación, ¿verdad? Y para quienes también quisieran, pues algún material de apoyo, ¿verdad? Que les podríamos compartir, incluyendo el que les mencionó María José, ¿verdad? Yo también los voy a juntar en el correo cuando mande el video de la grabación, el documento de necesidades de conservación de anfibios, pero también mencionarles que como parte de la asociación también hemos generado algunos materiales divulgativos que van a estar, bueno, están disponibles en este QR que ven ustedes por acá. Eh, Principalmente es, pues divulgación sobre las especies de anfibios, ¿verdad? Su importancia y su nivel de amenaza en distintas regiones del país. Entonces creo que es un material que les puede ser de utilidad, ¿verdad? En las reservas y también para el público en general. También comentarles que la próxima semana, el martes 24, vamos a tener otra conferencia. Esta será presencial en Tecpan, en Restaurante Pueblo Real, en donde también uno de nuestros especialistas, ¿verdad? De nuestro centro de investigación, Jorge Jiménez, va a dar un taller, ¿verdad? Que va a ser teórico práctico sobre ecosistemas naturales del altiplano y vamos a tener a bien de poder hacer un recorrido para reconocer y saber identificar algunas plantas propias, ¿verdad? De ese ecosistema en la reserva de Pueblo Real, por lo que los esperamos. Si están interesados, por ahí están los contactos a los que se pueden comunicar, igual a los que se hayan anotado en el formulario, pues les vamos a compartir la información. Y igual si no, pues aquí están también los contactos de la asociación, ¿verdad? De reservas para que puedan comunicarse con nosotros y pues indicarnos, ¿verdad? Ya sea de estos temas que quisieran más información o en general de cualquier dato sobre la asociación, pues estamos a la orden. Entonces, esta información adicional quería yo compartir y solo déjenme ver si en el chat hace falta algo más. Nos pregunta Carlos Salvatierra cómo lo seguimos en redes. Yo creo que es una pregunta para Amphibian Art, pero voy a aprovechar también para nosotros, ¿verdad? En ambas redes, ¿verdad? En Instagram, tenemos Instagram y Facebook, nos encuentran como Asociación de Reservas Naturales Privadas, ¿verdad? De Guatemala, y por ahí nos pueden seguir. Y, ya María José puso por ahí el dato de cómo lo siguen tanto la Asociación de Herpetología como Amphibian Arc. Entonces, por ahí estaríamos. Majo, ¿alguna cosa más que quisieras agregar? No, no, pues muchas gracias por el tiempo. Síganos en redes sociales. Y si tienen tiempo y deseos de escuchar el podcast de Amphibian que está muy bonito. Por el momento solo está en inglés, pero creo que ya tiene subtítulos en español. Entonces, pues está bastante bonito e informativo. Entonces, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias, María José. Yo sí tengo solo duda de dónde podemos escuchar el podcast. En todos lados en donde escuches podcast. Bueno, en las Ya está en plataformas. YouTube, Ujú. Spotify, Apple Podcast, en todos, ajá, en las plataformas de podcast, en donde tú los leas, escuches los tuyos. Sí, Ok, excelente. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. gracias. Que pasen feliz tarde.